Empezar hablando sobre la enfermedad renal, sobre los riñones, qué son y pues realmente cómo funcionan. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son los riñones que me la pueda compartir? No se amontonen, no se amontonen. Bueno, vamos a empezar platicando sobre que los riñones, una manera muy fácil de identificarlos es si tú cierras tu puño, ambos puños, y los ubicas en la sección de la espalda, podemos ver que son dos órganos que están más o menos en esa posición. Son dos órganos retroperitoneales, es decir, que están atrás de la parte de la cavidad peritoneal, que esa ya la deben de conocer muy bien en sus clases, y son importantes en diferentes funciones corporales. No nada más sirven para producir orina, ahorita vamos a ver para qué más sirven. Y otra parte importante es que reciben el 20% del gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, esta parte va a ser un detalle muy importante porque en el adulto mayor tiene algunos cambios fisiológicos que hace que su gasto cardíaco se disminuya conforme va avanzando la edad. Entonces, vamos a ir viendo qué complicaciones va a tener a nivel renal. Cada uno de los riñones tiene estas pequeñas unidades de filtración que se llaman glomérulos, y cada glomérulo está en esa parte donde se ve en el dibujo, en una nefrona. Tenemos millones de nefronas cuando nacemos, más o menos tenemos 1 millón de unidades de filtración, y estas van disminuyendo conforme el adulto mayor envejece. Entonces también es un cambio muy importante para que lo tomen en cuenta al momento de que alguien les pregunte si la función renal se mantiene a lo largo de la vida. Realmente no, va a disminuir, y por esa razón tenemos que tener cuidado. Entonces no hay que perder de vista esta unidad que se llama glomérulo, que es donde van a entrar las sustancias que el cuerpo ya no necesita, las va a filtrar y las va a desechar en forma de orina. La mayoría de nosotros casi siempre tiene de idea que los riñones nada más sirven para producir orina, ¿no? Yo tomo agua y me espero un ratito y hago pipí, ¿no? Entonces casi siempre pensamos que es para lo único que sirven los riñones, pero la realidad es que no es así. Tienen 4 funciones principales. La primera de ellas es la función de desechos. Evidentemente sí sirven para desechar algunos productos que el cuerpo ya no necesita, como la urea, los medicamentos, que ustedes también conocen muy bien, que se eliminan algunos por vía renal, y algunas sustancias químicas extrañas, por ejemplo, metales pesados. Tienen funciones endocrinas porque producen hormonas como la eritropoyetina. ¿Alguno de ustedes conoce la eritropoyetina o ha escuchado hablar sobre ella o no? ¿Todavía no les han enseñado que se puede inyectar y todo eso, la eritropoyetina? Ok, bueno. La eritropoyetina es muy importante que ustedes la conozcan, y probablemente conforme avancen sus semestres la van a conocer, porque es un medicamento que se utiliza en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica para corregir la anemia. Estos pacientes renales tienen anemias muy severas conforme pasa la enfermedad renal crónica o avanza. Entonces se vuelve importante conocer para qué sirve y cómo se puede inyectar en los pacientes, ¿verdad? La parte de las funciones de regulación, realmente los riñones regulan el pH de la sangre. Esto es muy importante porque a veces hemos escuchado allá afuera: me voy a tomar este jugo para desintoxicarme, ¿no? O me voy a tomar estas vitaminas porque quiero que se me limpie el riñón. Y realmente no necesitamos absolutamente nada para podernos desintoxicar, más que tener riñones sanos y pues por consecuencia también un hígado sano, ¿no? Entonces, las otras funciones de regulación son de iones, por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo se regulan a nivel renal, y ahorita vamos a ver que mientras menos función renal tiene un paciente, más altos tiene estos niveles de sodio, potasio y cloro, y ahorita vamos a ver qué implicaciones tienen para la nutrición. Y bueno, vamos a partir definiendo qué es la enfermedad renal. Vamos a hablar sobre enfermedad renal primero en general y luego sobre el adulto mayor. La definición como tal, de acuerdo a las guías, que son estas, las guías CADIGO, que es un organismo internacional de nefrología, definen a la enfermedad renal como una alteración en la estructura, es decir, que alguien tenga un riñón pequeño, más pequeño que el otro, que alguien tenga cicatrices, por ejemplo, adentro de los riñones, entre otras cosas, o de función, es decir, que su función renal, que ahorita les voy a explicar cómo se mide, esté disminuyendo mes con mes hasta que se vuelva un filtrado menor a 60 mililitros por minuto,
en por lo menos 3 meses consecutivos. Entonces, la definición para enfermedad renal crónica sería tener un filtrado menos de 60 por 3 meses. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se cuantifica eso. Y tiene 5 categorías de grados de daño renal. Eso es importante que lo conozcan, porque a veces pensamos en la idea del paciente renal solamente como el que ya está en diálisis o el que ya está en hemodiálisis, pero también está el otro espectro de pacientes que todavía no llegan a esas etapas, pero están en otras que se llaman grado 1 al 5, que ahorita vamos a ir viendo. Esta es la tabla que les digo, donde se clasifica la enfermedad renal crónica en grado 1, 2, 3A, 3B, grado 4 y grado 5. Entonces, dependiendo de la filtración que tenga el paciente, como les explicaba, va a ir bajando. Mientras más abajo, quiere decir que peor está el riñón. Entonces, cuando ya un paciente llegó a grado 5, se dice que llegó a grado de fallo renal, y es cuando necesita una terapia de reemplazo como la diálisis o la hemodiálisis. ¿Cómo se calcula esta función renal? Esta es una aplicación que les va a ser muy útil en su práctica clínica cuando ya vayan en semestres un poco más avanzados. Se descarga, se llama CKD EPI, así se busca en la tienda de Play Store o de App Store o de donde la quieran descargar, y sirve para poder cuantificar cuánta función renal tiene un paciente. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque aquí aparece este cuadrito, que es la ecuación más general que usamos. Entonces va a venir aquí el nivel de creatinina del paciente. La creatinina es un marcador de daño renal. Entonces, si nosotros ponemos aquí cuánta creatinina tiene el paciente, la edad que tiene el paciente y el género, si es hombre o mujer, nos va a arrojar cuántos porcentaje de función renal tiene. Entonces, este número nos va a servir para poder clasificar al paciente en la tabla que vimos acá. Por ejemplo, si ese paciente tiene 35% de función, podemos decir que lo vuelve en un grado 3B, porque está entre 30 y 44. Entonces, mientras más cuidado esté el paciente en su nutrición, más tiempo se queda aquí sin necesidad de una diálisis o una hemodiálisis. Mientras más avance, pues se va a volver más necesaria la terapia de reemplazo renal. Ese es el nombre, se llama EGFR y se descarga en cualquiera de las tiendas que tengan, si tienen iPhone o tienen Android, ahí se puede descargar. Y bueno, ¿cómo le vamos a interpretar este resultado al adulto mayor? Que es lo que nos importa, ¿no? Entonces, realmente a mí me gusta mucho explicarles a los pacientes que van conmigo a consulta. Casi la mayoría llegan y le dicen, más bien llegan y me dicen, no, pues vine contigo porque el doctor me dijo que nada más me funcionan 50% los riñones, ¿no? Pero ellos no entienden la magnitud de eso. A veces piensan que les funciona 50% uno y 50% el otro, porque acuérdense que tenemos dos. Pero la realidad es que no es así, ¿verdad? Vamos a ponerles este ejemplo muy sencillo, que ustedes imagínense un colador, estos de jugo de naranja, que tienen varios hoyitos. Estos hoyitos vamos a suponer que son 100. Los 100 hoyitos van a funcionar al 100%, vaya la redundancia, desde que nacemos. Es decir, nacemos sanos, nacemos con 100 hoyitos para filtrar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Juan, vamos a ponerle nombre, envejece y le da diabetes o le da hipertensión o tiene alguna otra enfermedad crónica? Y entonces el doctor le dice, tienes una función renal de 30, ¿no? Que es la que calculamos anteriormente. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Juan? Bueno, pues que de estos 100 hoyitos que le funcionaban al 100%, 70 ya están tapados, es decir, ya no se pueden utilizar porque tienen falla renal. Y solamente 30 son los que le quedan para poder filtrar su sangre. Cuando al paciente le explicamos esto, se vuelve más consciente de su problema y entonces empieza a pensar, ok, no quiero que estos 30 se me tapen porque al final pues voy a ocupar una diálisis o una hemodiálisis. Entonces, este es un ejemplo muy práctico y muy sencillo que pueden aplicar con ellos al momento de que les puedan preguntar. Otra cosa importante es saber que no es lo mismo un paciente renal joven, como cualquiera de nosotros que pudiera tener una enfermedad renal crónica, a un paciente adulto mayor. El adulto mayor, su función glomerular o su función renal disminuye 1 mililitro por año. Esto quiere decir que a partir de la cuarta década de la vida, o sea, de los 40 para adelante,
cada año que cumpla años esa persona pues va a bajar 1 mililitro por año. Entonces, por eso es importante, como dicen por ahí, cuidarnos en los 20 y en los 30, porque si no al final, mientras más disminuido llegues, pues obviamente año con año se va a ir bajando la filtración renal. Entonces, bueno, cuando los riñones están enfermos, todas estas funciones se van a interrumpir y entonces es cuando vienen los pacientes con achaques, ¿verdad? La enfermedad renal no tiene ningún síntoma, no tiene prácticamente ningún síntoma hasta que ya está muy avanzada, en etapas 5, por ejemplo, o 3 o 4, como lo vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que comienzan a ver estos pacientes? Anemia, son pacientes que están pálidos, que se cansan, son pacientes que no duermen. Entonces, cuando un paciente les refiere insomnio, también habría que sospechar, pues, qué le está pasando al riñón, ¿verdad? Sobre todo si ya es un paciente añoso y si tiene diabetes o hipertensión. Otra de las cosas que empiezan a hacer es tener falta de apetito, no quieren comer porque sus toxinas de urea están tan altas que ya no tienen hambre. La parte que también les pasa es que tienen muchas náuseas o muchos calambres, que aunque los calambres no son exclusivamente de la enfermedad renal crónica, puede haber otras patologías que los causen, pues es importante también preguntarles sobre sus antecedentes. Y la presión alta, se les comienza a subir la presión sin razón aparente, entonces eso también es una razón para sospechar que algo no está bien con los riñones. Sobre todo ustedes van a ver de primer contacto con el paciente muchas crisis hipertensivas que son graves y tienen que llevarse a urgencias, ¿verdad? O, como les decía, puede no haber ningún síntoma hasta que el paciente va a un chequeo de rutina con su médico general, le manda estudios y entonces ahí ve que tiene alterados todos los niveles. Hay que saber también que el adulto mayor tiene ciertos cambios propios de la edad. Estos cambios van a ir diferenciados pues dependiendo de sus órganos y de sus sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso disminuye también la capacidad de concentración y memoria. Esto puede hacer que el adulto mayor sea cada vez más torpe o que, por ejemplo, ya no pueda tener autonomía como la tenía antes. En el sistema cardiovascular, como les decía, la rigidez cardíaca se comienza a dar, es decir, que las arterias se empiezan a poner duras, rígidas. Entonces, esta rigidez hace que suba un poquito más la presión y si de por sí les cuesta trabajo controlarla porque ya tienen enfermedad renal, pues hay que ir viendo qué es lo que vamos a hacer para que con cuidados de ustedes de enfermería y de nutrición, pues vayan mejorando. Aunado a todo esto que les acabo de decir, el paciente renal tiene que lidiar con que se desnutre, ¿verdad? Mientras más envejecemos, más riesgo tenemos de desnutrición. La desnutrición aumenta con la edad porque consumen menos proteínas o son pacientes que ya no tienen tanta hambre. Entonces, ¿qué prefieren? Cenarse un pan, cenarse una fruta y entonces ¿dónde está la proteína? Ya no la toman en cuenta, ¿verdad? La parte de la institucionalización, los adultos mayores que viven en asilos, que ustedes ya han visto a lo mejor, que son adultos mayores que su familia ya no va y los visita, que están tristes, que están deprimidos, pues esto también baja la ingesta y disminuye su movilidad. No es lo mismo un adulto mayor que vive solo y se levanta por lo menos una vez al día a hacerse de comer, a ir al baño y a hacer qué hacer, a un adulto institucionalizado que le hacen prácticamente todos los servicios y ya no se mueve, ¿verdad?, de su lugar. Entonces, a mí me gusta mucho la frase del que no se mueve, se muere, ¿verdad? Porque si no nos movemos, el músculo se va perdiendo y mientras más viejos somos, pues peor. Y las estancias hospitalarias prolongadas. Esto es algo que es muy importante que ustedes que lo viven en primer contacto, lo van a vivir con ellos, lo tengan muy presente, porque mientras más tiempo pasa un paciente encamado, esto hace que pierda masa muscular y tenga más mortalidad. Entonces, cuando ustedes puedan hacer una inferencia con el médico o una sugerencia, etcétera, de que pues oye, ya me lo dejaste en ayuno una semana y la placa o el estudio no llega, pues ¿qué vamos a hacer con él, no? O sea, tenemos que tomar prioridad de la salud y la nutrición del paciente y después de todos los trámites administrativos, porque a veces se quebran la cadera y tarda mucho tiempo en llegar la prótesis, ¿no? O lo que sea que le vayan a poner. Y entonces todo ese tiempo lo tienen en ayuno. ¿Qué creen que va a pasar cuando ya lo operen? Pues obviamente menos masa muscular, menos calidad de músculo y entonces se puede hasta morir en la cirugía, ¿verdad? Entonces por eso ustedes son muy importantes para que puedan inferir en esos tratamientos o en esas indicaciones,
porque por lo menos cuando yo era pasante yo me acuerdo que valía más la opinión del enfermero que del nutriólogo. Entonces habíamos colegas que nos hacíamos amigos de los enfermeros o enfermeras y les decíamos, oye, mira, este ya tiene tantos días en ayuno, ¿qué onda? Entonces ya iban y le decían al médico, ¿no? Entonces ustedes para nosotros son unos grandes aliados en el equipo multidisciplinario y así nos tenemos que ver todos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Como les decía, son nuestros mejores aliados ustedes en el proceso de la detección y de este tipo de desnutrición de los pacientes. Les traje este estudio que me pareció muy bueno, en donde le preguntaron a varios adultos mayores, a 120 adultos mayores, quién opinaban que era la mejor enfermera, entonces, o cómo se sentían de queridos dependiendo de la atención de enfermería. Y ellos concluyeron que la buena enfermera es aquella que es amable, delicada y que le explique. Entonces, si ustedes se fijan, lo de amable y delicado, pues eso creo que a todos no nos cuesta nada, ¿verdad? Tratar bien al paciente. Y la parte de que le explique, es importante que ustedes, mientras más información tengan, pues mejor le pueden explicar a las personas para que se sientan en confianza. A veces, por ejemplo, un simple dextrostix, al paciente nunca se lo han hecho y él nada más ve que le van a agarrar el dedo y lo van a picar y entonces, ¿qué onda, no? Sobre todo si ya es un adulto mayor. Entonces, explicarle, oye, ¿sabes qué? Tenemos que tomarte la glucosa y tenemos que pincharte el dedo. O sea, explicar procesos previos antes de hacerlo, para ellos es toda la diferencia, porque entonces no se sienten como un bulto, se sienten como un paciente tomado en cuenta, donde ustedes van a tomar acción para que él se alivie, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vienen algunas de las acciones que ellos decían. Por ejemplo, que les respondieran preguntas, para ellos era muy importante. Que les dieran, por ejemplo, los tratamientos y les dijeran qué les iban a inyectar o qué les iban a poner. Por ejemplo, a veces nada más dicen, ahí te va un piquete, ¿no? Y entonces ellos ni saben qué les van a poner, ni si es medicina, ni si es el qué, ¿verdad? Y eso ustedes no saben la diferencia que hace para ellos, porque a veces se asustan mucho y piensan que hasta un simple piquete pues los puede matar, ¿verdad? Entonces es importante esa parte. Una parte muy importante que también pueden hacer ustedes para tener injerencia en estos pacientes es hacer herramientas de valoración nutricional. Yo sé que en las instituciones públicas por lo pronto cuesta mucho porque hay muy poco tiempo, pero estos tamizajes duran 5 minutos y los debería de hacer nutrición, pero tristemente pues no los hacen, ¿verdad? Entonces casi toda la chamba se las mandamos a ustedes, a enfermería, y está mal hecho porque es una mala praxis que se tiene. Debería de tener el departamento de nutrición el tiempo completo para hacer estos tamizajes. Pero bueno, ya que las cosas son distintas, también es importante que ustedes lo conozcan porque pues si en algún momento lo llegan a aplicar. Entonces, estas son las 4 herramientas que se utilizan para el adulto mayor. Esta se llama Determine, la valoración global subjetiva, la mini valoración de la nutrición y la valoración de riesgos de la nutrición. Todas estas valoraciones son preguntas muy rápidas que se le pueden hacer al paciente. Por ejemplo, esta es una de el resumen de ellas, donde vienen todas las formas de los cribados y vienen prácticamente lo que se les pregunta. Solamente se les pregunta si han perdido peso, si se siguen moviendo, si dependen de una andadera, si viven solos, etc. Entonces, el que ustedes estén familiarizados con estos cribados nos va a ayudar mucho a detectar riesgos de desnutrición en el paciente. Este es otro de los cribados donde, si se fijan, las preguntas que se hacen es si tiene alguna enfermedad o padecimiento que le hizo cambiar el tipo de comida que come. Entonces, a veces se enferman de gripa y ya no comen porque no les sabe a nada, entonces duran días sin comer porque viven solos, no pueden ir a la tienda. Entonces, todas estas preguntas se les va asignando un puntaje para que al final aquí se determine si su estado de salud es bueno, regular o si tienen alto riesgo nutricional. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando alguien detecte a un adulto mayor con alto riesgo nutricional? Pues canalizarlo, ¿verdad? Canalizarlo a nutrición. Así como nosotros les pedimos cosas a ustedes de que, oye, mira, indícame este suplemento por vía de sonda, etcétera. También ustedes pídanos a nosotros, a ver, este paciente tiene semanas que no come, ve y valóralo, ¿no? Este paciente tiene semanas con úlceras por presión, ve y dale algo para que se renutra y gane masa muscular. Al final, todas las instituciones públicas tienen las herramientas, por lo menos de suplementos nutricionales, enterales o parenterales, para que se los puedan dar al paciente. Solo es cuestión de que lo soliciten. Y a veces el familiar no sabe, entonces por eso les digo que ustedes son unos aliados muy importantes.
hay varias cosas bioquímicas importantes en el adulto mayor que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando ya tienen enfermedad renal. La creatinina es uno de ellos porque es un reflejo de la masa muscular del paciente. Entonces, ustedes si ven los estudios de laboratorio y ven que tiene una creatinina muy por debajo de lo normal, pues quiere decir que este paciente se nos está yendo, o sea, se está yendo para abajo y hay que renutrirlo, hablarle a nutrición y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ahí qué onda, ¿no? Valóralo. La albúmina también, los pacientes empiezan a edematizarse, sobre todo aquellos que ya tienen enfermedad renal, se les empiezan a hinchar los pies y esto es un signo clínico muy fácil que pueden identificar. Y la parte del colesterol, a veces al adulto mayor se le sigue pidiendo que baje sus niveles de colesterol, que porque los tiene muy altos, etc. Y se ha visto en la última evidencia que el que mantengan un colesterol de entre 150 a 200 es normal para ellos. Si los mantenemos por debajo de 150, corren más riesgo de desnutrirse. Entonces eso es importante también. Bueno, algunas de las principales causas, ya entrando en materia de la enfermedad renal crónica, pues sabemos que está la diabetes y la hipertensión. Levante la mano quien tenga por lo menos un familiar con diabetes en su casa o en su familia. Prácticamente todos, ¿verdad? O sea, son muchos. Entonces, vean si casi la mayoría tenemos a alguien con diabetes. Es la principal causa de enfermedad renal a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la segunda es la presión arterial alta. ¿Y qué creen? Que dos de las principales causas de muerte en el adulto mayor, pues una es la diabetes y otra es las complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿se están muriendo? Sí. ¿De qué? De complicaciones, porque luego derivan en enfermedad renal crónica, en amputaciones, etc. Entonces, podemos hacer muchas cosas por ellos todavía. El control de la diabetes es muy importante, pero también no hay que exigirle tanto al paciente. El paciente adulto mayor tiene metas diferentes que un paciente con diabetes que es adulto normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les pide a ellos? Que tengan glucosas en ayuno entre 80 y 130, ¿verdad? A veces se les pone muy estricto a estos pacientes que si no la tienen en 100 o en ciento tantos, ya, o sea, no te estás controlando bien. La glucosa postprandial, que es la que se da 2 horas después de comer, después del primer bocado, debería de estar menos de 180, es decir, 180 miligramos sería normal para ellos y una hemoglobina glucosilada de 7. ¿Por qué se les piden metas más flexibles? Por el riesgo que tienen de hipoglucemia, es decir, les baja mucho la glucosa también a los adultos mayores, entonces hay que prevenirla tratando de tener un poquito más arriba los niveles para ellos. Y bueno, que es una cosa importante que también tenemos que conocer qué hacer en caso de una hipoglucemia. Esta imagen me gusta mucho porque dice qué factores los pueden hacer propensos a una hipoglucemia. Una es el ayuno. Entonces por eso les digo que a los pacientes que ya están en una institución pública de salud, que los tienen en ayuno 3, 4, 5 días, pues obviamente siempre van a tener las glucosas bien bajas y está casi como momia el paciente porque no se puede mover porque no tiene energía. Entonces es importante pues tratar de trabajar en ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando alguien tenga una glucosa menor a 80, que es el caso del adulto mayor? Pues lo primero que vamos a hacer es darle una carga de carbohidratos de 15 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se llama regla de los 15. Entonces, 15 gramos de carbohidratos se pueden encontrar en 2 cucharaditas de miel, en una cucharada completa de azúcar o en un jugo de Jumex, de estos de 250 mililitros. Entonces, al paciente se le pide que en su casa, si ya es diabético, siempre tenga una cajita de estos jugos de Jumex para que cuando él detecte que suda frío, que le duele la cabeza, que se siente muy mareado, primero vaya y se cheque la glucosa. Una vez que se la checó y detectó que está baja, pues se va a tomar el jugo. Si pasan 15 minutos y la glucosa sigue estando por abajo de 80, se vuelve a tomar otro jugo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama regla de los 15, porque son 15 gramos de carbohidratos por 15 minutos de tiempo para revisar si ya le subió. Si ya le subió, entonces tiene que estar arriba de 100, así se deja y pues se va evolucionando a lo largo del día para ver cómo se encuentra. Entonces, esto, el que el paciente lo sepa, es muy importante para prevenir incluso cosas más complicadas, como que se mareen y se caigan y se fracturen, o se mareen y ya pierdan la conciencia y los encuentre el familiar allá, Dios sabe cuándo llegó, ¿verdad? Entonces es importante que sepan esas estrategias. Se han hecho varias encuestas, como la de salud y nutrición, que le preguntaron a los pacientes con diabetes que si tomaban alguna medida para evitar complicaciones.
que si hacían algo por ellos mismos, aparte de controlarse o checarse la glucosa. ¿Y qué creen? Que la mayoría de ellos dijo que no hacía nada, no realizaban medidas preventivas, prácticamente la mitad. O sea, les vale que tengan diabetes, no les importa, o más bien no es que no les importe, no tienen el conocimiento suficiente para poderse atender, ¿verdad? Entonces, como profesionales de primer contacto, les podemos decir todas estas cosas que pueden hacer. Una muy simple, revisión de los pies, ¿verdad? Revisar que no tengan llagas, que no tengan cortadas que puedan derivar en un pie diabético. Y ustedes ya saben muy bien cómo huelen esos pies diabéticos, ¿verdad? Y si no lo saben, lo van a aprender, ¿verdad? Y es un olor muy fuerte y que se puede prevenir, ¿verdad? Porque es una complicación. Que se pongan la vacuna contra la influenza, por ejemplo, también. Que hagan un examen general de orina para que revisen su función renal. Que tengan revisión de los ojos, es decir, que se hagan su examen de fondo de ojo también para que prevengamos la retinopatía. Que se revisen los dientes, porque también hay infecciones dentales que los pueden hacer vulnerables a situaciones diferentes de riesgo. Y que, por ejemplo, se midan la presión, o sea, el simple hecho de que sepan usar correctamente un baumanómetro digital, porque para ellos es más fácil, pues también ayudan bastante. ¿Y qué creen? De todas estas, pues casi nunca se toma en cuenta que la nutrición también es una medida preventiva. Entonces también tenemos que hacer conciencia de que comer bien pues los va a ayudar para esta cuestión. Es importante que sepan también que hay pruebas simples para detectar daño renal en estos pacientes. Los pacientes que se hagan un examen general de orina por lo menos una vez al año pueden tener más tiempo para evitar complicaciones. Entonces, cuando se tiran proteínas por la orina, un signo muy característico es que se hacen burbujas. Si tú haces mucha espuma en orina, significa que estás tirando proteínas por orina y tienes que revisar qué está pasando a nivel renal. Entonces, la proteinuria es un factor modificable, es decir, que con una buena alimentación, un buen aporte de omega 3, podemos bajar la proteína que tira el paciente. Entonces, es importante también que conozcan que la mayoría de los pacientes con diabetes que tienen por lo menos 5 años de diabéticos ya tienen riesgo de una enfermedad renal diabética, sobre todo si nunca han tenido control. Entonces, la nefropatía por diabetes se puede dar desde el diagnóstico de la diabetes y que ellos ni sepan, o se puede dar de 5 a 10 años posteriores al diagnóstico. Entonces, si alguien ya tiene de 5 a 10 años con diabetes, pues siempre es importante hacerles un examen general de orina. ¿Por qué? Porque mientras más proteínas en orina se tiren, ustedes pueden ver aquí que son las categorías de albuminuria. Quedamos que aparte de los 5 grados de la enfermedad renal, tenemos grados de proteinuria. Entonces, si un paciente tira menos de 30 miligramos, ustedes pueden ver que se le asigna el color verde del semáforo hasta que llega al grado 3A. Es decir, no es tan grave que tire proteínas porque todavía está en una etapa temprana. Pero mientras más proteínas está tirando, por ejemplo, cuando tiran arriba de 300, dice aquí que ya lo refieras a nefrología porque está tirando demasiadas y les asignan color rojo. Mientras más proteínas por orina, más rápido avanzas al siguiente estadio de enfermedad renal. Entonces es como un juego de carreras, ¿verdad? Realmente. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a qué come realmente un paciente con enfermedad renal. Y ahí les voy a hacer varias menciones porque ustedes son muy importantes para que el paciente se convenza también de que debe de comer bien, ¿verdad? He trabajado también en algunas unidades de hemodiálisis y el personal de ahí de enfermería a veces hace algunos comentarios por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, el paciente sale bien mareado de la sesión de hemodiálisis y lo primero que hacen es decirle que se tome una coca o es decirle que se compre un chocolate. Entonces, ¿qué creen que le va a pasar a ese paciente si viene de una sesión de 4 horas donde está acostado y le están limpiando la sangre? Pues tiene alteraciones que damos que en el fósforo, en el potasio, en el sodio, etc. Y la coca que tiene puro ácido fosfórico, o sea, el fósforo que le acaban de limpiar, pues toma, te lo voy a volver a regresar, ¿verdad? Entonces, ellos piensan que es para que le suba rápido la presión o el azúcar o lo que sea, pero no están viendo más allá del contenido del refresco, ¿verdad? Entonces, para eso estamos nosotros en nutrición, para poderle dar estrategias. No nada más está la coca, hay suplementos que pueden utilizar especializados, hay licuados que pueden comerse, hay barritas de avena, amaranto, etcétera, que les pueden funcionar igual que una coca, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de los pacientes que no tienen diálisis ni hemodiálisis, que son aquellos que están en prediálisis y necesitan una dieta baja en proteínas para cuidar el riñón.
Entonces, la mayoría de los pacientes piensan que una dieta baja en proteínas los va a desnutrir. Y esto no es así, ¿verdad? Porque se han visto en ensayos clínicos controlados donde si se les da suficientes calorías, no necesariamente se van a desnutrir porque les bajemos la proteína. Acuérdense que para vivir necesitamos todos, proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, un balance de esos tres nos da la dieta saludable. Para estos pacientes tenemos que bajar la cantidad de proteínas y tenemos que dar un poquito más de grasas y de carbohidratos para compensar lo que estamos quitando. Entonces, ese cálculo obviamente lo hacemos nosotros en nutrición, pero es importante que ustedes sepan, porque a veces les damos más cantidad de grasa al paciente y le platican al enfermero y entonces el enfermero le dice, no, es que con eso te va a subir el colesterol, mejor bájale a la grasa o bájale al aceite, ¿no? Y entonces son contradicciones donde a quién le hacen caso y al final el paciente termina por confundirse, ¿verdad? Entonces, les traje algunas estrategias prácticas para ustedes que son personal de enfermería para que puedan conocer cómo se manejan estos pacientes. Entonces, lo primero que tienen que saber es que proteína es proteína, no importa si es de origen vegetal o si es de origen animal, ¿verdad? Hay dos proteínas. La de origen animal es fácil identificarla, todo lo que venga de un animal, huevo, carne, pollo, pescado. Y la proteína de origen vegetal está presente en leguminosas, garbanzos, lentejas, almendras, etc. Entonces, ¿cuál es mejor para el paciente renal? Realmente sí hay una diferencia y ahorita vamos a ver cuál. Las dos van a producir urea, que es uno de los metabolitos que se alteran en estos pacientes. Entonces, ¿las dos producen urea? Sí, por eso es importante la cantidad que le vaya a dar el nutriólogo, ¿verdad? La parte de la fibra también es muy importante. La única que contiene fibra es la proteína de origen vegetal. ¿Por qué? Porque tiene los frijoles, la fibra, etc. La de origen animal, pues no contiene fibra. ¿Es dañina para el riñón más una que la otra? No, son la misma porque al final acuérdense que el riñón, toda proteína que se coman va a metabolizarse en urea, ¿verdad? Entonces, si al final las dos producen urea, pues no significa que una sea más dañina que la otra, sino que vamos a ver las cantidades. ¿Qué diferencias hay a nivel del intestino en un paciente que come proteína animal versus proteína vegetal? Pues bueno, aquí está esta imagen partida en dos, donde aquí tenemos la mitad del intestino y acá la otra mitad. Los pacientes que tienen enfermedad renal, sobre todo ya adultos mayores, tienen niveles de toxinas urémicas muy altos. Entonces, el darles fibra de proteína de origen vegetal va a hacer que haya un aumento de las bacterias buenas del intestino que se llaman bacterias sacarolíticas. Entonces, esto incrementa unos ácidos que se llaman de cadena corta para que tengan una mejor barrera epitelial del intestino y entonces las bacterias malas no se transloquen para acá y empiecen a tener síntomas como diarrea, les distiende todo les da náuseas, etc. Entonces, la parte de la proteína de origen animal hace lo contrario, no tiene fibra. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar las bacterias malas, por así decirlo, o proteolíticas, y entonces va a elevar las toxinas de la urea, y si se fijan, estas toxinas pasan acá al lumen intestinal y por eso tienen complicaciones como más gastrointestinales. Entonces, ahí está la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Una herramienta muy básica que todos podemos utilizar al momento de evaluar o ver a un paciente renal de primer contacto es el plato del buen comer, ¿verdad? Vamos a compararlo con el plato renal. El plato del buen comer, aquí me faltó actualizarlo, ya salió el nuevo, entonces el nuevo considera las leguminosas como una fuente de proteína importante y te piden que priorices comer más frijoles, garbanzos o lentejas antes que comer proteína de origen animal, ¿verdad? Para la población general. Entonces, el plato renal, ahorita les voy a mostrar cómo es que se compone. Por ejemplo, a mis pacientes que son ya muy añosos o que están muy grandes, un menú, por ejemplo, es difícil para ellos porque no lo van a seguir tal cual. Entonces les enseño un plato y les digo, tu plato tiene que tener esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Por ejemplo, plenitud de frutas y verduras, solamente un poquito de proteína de origen animal o vegetal y carbohidratos de buena calidad como la tortilla, el arroz, la pasta, etcétera, ¿verdad? Entonces eso los ayuda bastante.
Una de las indicaciones que les decía es que se les dice cocínenme todo sin grasa, ¿verdad? Al paciente eso le dicen, incluso a nosotros también nos dicen lo mismo. Pero cuando ya hay enfermedad renal, esto no se puede hacer, porque imagínense, ya le quitamos las proteínas, le dijimos que no coma carne, ni pollo, ni pescado. Le quitamos las grasas, porque le dijimos que todo sin grasas, y aparte no lo dejan comer pan, ni pasta, que porque le sube la glucosa. Pues esto ¿qué va a hacer? Que el paciente no esté comiendo prácticamente nada y entonces se va a desnutrir. Entonces no es nada más añadir grasa por añadir grasa, se tiene que usar en preparaciones como escondida para que el paciente no lo note tampoco y se lo pueda comer. El guisar verduras salteadas en lugar de solamente hervidas, el ponerle aderezos a las vinagretas, a las ensaladas también puede funcionar. Y bueno, este es uno de mis pacientes, es uno de los casos más severos que me ha llegado en las últimas semanas. Este es un paciente que pesa 29 kilos y tiene 79 años, mide unos 79, está bastante alto y lo operaron, le hicieron una colostomía y también pues obviamente tiene enfermedad renal crónica. Entonces, vean todos los signos clínicos que tiene de desnutrición aquí, sus rodillas, su rosario raquítico de aquí de la clavícula, las hendiduras de los labios, etcétera, ¿verdad? Entonces, la familia me dijo, nos dijeron que no le diéramos tanta proteína, así llegaron conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo les quitas esas ideas mal dichas y mal hechas por personal que no está capacitado realmente para ello? Entonces, le dijeron lo que no puede comer, pero se olvidaron de decirle lo que sí puede comer. Entonces, al final, de nada sirve saber todo lo que no podemos hacer si no nos dicen que sí podemos hacer. Entonces, aquí hay gran confusión entre toda la cantidad de información disponible. Ellos me dijeron, buscamos en internet y encontramos que pues, que proteína sí, pero que si está desnutrido también y que no sé qué, entonces llegan peor de como los mandan. Entonces, cuando sabemos que ya tienen una enfermedad renal crónica los adultos mayores, hay que considerar que esto es una enfermedad hipercatabólica. Es como el cáncer, ¿verdad? Necesitan muchas calorías para poderse reponer de lo que sea que estén cursando. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hacerle. La mayoría de pacientes, por ejemplo, preguntan, pues dime cuánta proteína tengo que comer. Entonces, así les van a preguntar a ustedes, ¿no? Entonces, las pautas generales para un paciente que está en prediálisis, pues debe de ser más o menos 2 porciones de proteína de origen animal, dependiendo de cómo estén sus niveles, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran esas porciones? Por ejemplo, en 40 gramos de panela, en un huevo, en 2 piezas de claras de huevo, en 30 gramos de atún o en 40 gramos de queso fresco, ¿verdad? Entonces, que escojan dos veces la misma o dos diferentes, puede hacer que controlemos su proteína y lo demás lo puedan comer de arroz, de pasta, de verduras, de frutas. Porque hay pacientes que desayunan 3 huevos, comen un pedazo de filete de pollo y cenan frijoles. Entonces, ahí vean cuánta proteína está teniendo a lo largo del día. Entonces, si nosotros le decimos, no, pues no se pase de esto, pues el paciente lo entiende mejor y controla mejor sus niveles. O también pueden comer, por ejemplo, 2 porciones de leguminosas, que son media taza de frijoles, media taza de garbanzos o lentejas. Entonces, estos pacientes siempre se van a beneficiar de una dieta baja en proteínas para poder controlar sus niveles. Es importante que se les diga que no nada más van a bajar las proteínas, sino que también tienen que incluir grasas y carbohidratos, si no, pues se van a desnutrir, ¿verdad? Como ya lo vimos. Este es el plato que les enseño a mis pacientes de la nutrición renal. Entonces, si se fijan aquí, siempre les digo que la mitad tiene que estar de verduras y frutas. Aquí, por ejemplo, les digo que depende de sus niveles de potasio, si van a comer cierto tipo o no de verduras o de frutas. Un cuarto del plato de proteína de origen vegetal o animal, elegir entre una u otra, y la cantidad de carbohidratos también en un cuarto del plato, por ejemplo, un puñito de arroz, pasta, tortillas, y no menos importante, las grasas, ¿verdad? Que utilicen aceites, mantequillas, aceite de canola o aguacate, que son grasas de buena calidad. ¿Cómo les digo que no se tiene que ver el plato? Esto es importante que también lo conozcan. Que no se vea así, ¿verdad? Quedamos que ese tenía muchas divisiones. Por ejemplo, este solamente está dividido en 2. Aquí hay arroz y aquí hay un pedazón de pollo. Entonces el paciente nada más come pura proteína y carbohidratos. Aquí, en este omelette con frijoles y queso, pues no están las verduras y si se fijan hay 1, 2, 3 tipos de proteína diferente. Que al final eso para el riñón es demasiado. Y acá en esta parte hay, por ejemplo, la mitad del plato de pura proteína, porque es un pescado, las verduras y el arroz. Entonces,
este debería de ir acá y este al revés, ¿verdad? Porque es demasiado pescado para el paciente. Entonces, esos pequeños ejemplos les pueden ser de mucha utilidad, además de pedirles que coman más plantas o más verduras. No necesariamente se las tienen que comer así cocidas, también se pueden hacer tortitas de calabacita o pueden hacer ceviche de lentejas o pueden comenzar un día a la vez. Hay una iniciativa que se llama Lunes sin Carne, en donde se les pide a los pacientes que cada lunes elijan por lo menos una comida de vegetales o basada en plantas para ir disminuyendo la cantidad de proteína animal que comen. Esta es la proteína que se recomienda que consuman en diálisis o hemodiálisis. Acuérdense que los niveles son más altos en estos pacientes porque se desgastan más. Entonces, a estos pacientes se les piden, por ejemplo, que consuman de varias raciones de proteínas, por ejemplo, al día más o menos 150 gramos de proteína de origen animal y 2 leguminosas. Este semáforo de alimentos es algo muy común que el personal de enfermería a veces le da a los pacientes y la verdad es que no está para nada bien hecho. Es un semáforo donde vienen los alimentos que pueden comer libremente, los que deben moderar y los que deben restringir. Entonces, si se fijan, en ninguna parte vienen cantidades y esto se lo dan prácticamente a todos, no importa si están en diálisis o si están en prediálisis. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que el paciente se confunda. Y aquí vean, vienen puros alimentos que son la base de la alimentación mexicana: frijoles, garbanzos, soya, jitomate. Entonces el paciente se confunde. A ver, la nutrióloga me está diciendo que coma más frijoles, pero el semáforo dice que no coma. Entonces tienen que saber ustedes que este semáforo solamente está con base a la cantidad de potasio que tienen los alimentos, ¿verdad? Entonces, no todos los pacientes ocupan restringir el potasio. Hay algunos que sí pueden comer estos alimentos y aquellos que tengan potasio alto también pueden comerlos con sus respectivas técnicas de cocción, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, en los semáforos se restringe la base de la alimentación mexicana, como los frijoles y el jitomate, por ser alimentos ricos en potasio y fósforo, pero se les olvida que hay otros alimentos con más fósforo y potasio. Por ejemplo, el pollo tiene mucho potasio y los pescados también. Entonces, ¿qué creen? Le quitan la proteína vegetal que tiene fibra al paciente y le mandan pollo. Entonces, pues al final es como un ciclo de vicio de que no se vence, ¿verdad? Hay que saber que el potasio puede subir por muchas causas. Una es por la alteración renal, otra es porque toman antihipertensivos. Casi todos los pacientes toman estos medicamentos porque tienen diabetes mal controlada o simplemente por ser mayores de 65 años. Entonces hay que tener en cuenta qué hacer. Por ejemplo, el semáforo dice alto o más bien dice permitido, no permitido, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos en nutrición? Individualizar. Por ejemplo, los alimentos altos en potasio son aquellos que tienen más de 250 miligramos de potasio por porción. Los moderados tienen de 150 a 250 y los bajos menos de 150. Entonces, el aguacate es uno de los ejemplos que se les prohíben a los pacientes. El paciente renal no debe comer aguacate, eso es lo que todos saben, ¿no? Pero sí pueden comer aguacate, porque no es lo mismo comer 100 gramos de aguacate que tienen 500 miligramos de potasio, a comer 60 gramos que tienen 300 miligramos, o a comer 30 gramos que es una rebanada que solamente tiene 150 miligramos. Entonces, todo está en la cantidad del alimento. Al paciente que le encanta el aguacate lo vas a hacer más feliz si le dices que puede comer 30 gramos a que de plano no puede comer nada, ¿verdad? Entonces hay que ver las estrategias pertinentes. ¿Cómo saber cuánto potasio hay en frutas y verduras? Yo les doy esta lista, donde esta lista tiene alimentos bajos, moderados y altos en potasio, en frutas y en verduras, y quien quiera pues se la puedo pasar. Hay alimentos que tienen más potasio que un jitomate, y eso es importante saberlo, no nada más prohibir por prohibir. Por ejemplo, el pollo, les decía, el aguacate, el agua de coco, que los pacientes toman demasiada agua de coco y también tiene muchísimo potasio, o la leche, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Acuérdense siempre de esta frase donde prohibir no significa nutrir. Que tú le prohíbas a alguien no sirve para nada, o sea, al final lo vas a desnutrir. Y acuérdense que el adulto mayor tiene que gozar de años de vida en plenitud, no nada más se trata de que pues ya están las últimas, quítale todo y al final pues se va a ir muy infeliz, ¿no? Entonces acuérdense siempre de eso.
siempre hay que buscar opciones antes de prohibir. Por ejemplo, al paciente le dicen, no, no puedes comer pan dulce. Entonces, ¿cómo se ponen sus abuelitos con diabetes cuando le dicen que le quitan el pan? Así, muy enojados y tristes, ¿verdad? Entonces, hay pacientes, más bien yo lo que les digo en la consulta a los hijos o cuidadores es, a ver, ve y busca una panadería donde vendan pan sin azúcar. Sí hay, enfrente del Asilo de la Armonía en una esquina, ahí venden pan sin azúcar, en el Globo venden pan sin azúcar. ¿Es más caro? Sí, pero al final, ¿qué prefieres? ¿Que esté así, todo enojado? ¿O que al final le digas, te compré un pan que no tiene azúcar y que te puedes comer, te voy a hacer un té, ¿verdad? Esto lo hace sentir feliz, lo hace sentir tomado en cuenta y lo hace sentir que no lo están abandonando, ¿verdad? Entonces, hay que también cuidar que el paciente renal adulto mayor ya no le saben las cosas igual, ¿verdad? Entonces, hay que hacer potenciadores del sabor. Utilicen poca sal, sí, pero también se pueden utilizar hierbas y especias como estos sazonadores que se llaman Sensasale. Estos los venden en una farmacia aquí que se llama Nutrio, ¿verdad? Y los encuentran también en Mercado Libre o en internet, pero también si no hay dinero para comprar esto, está la opción de que vayan y compren las hierbas que no tienen sal, por ejemplo, orégano, comino, hierbabuena, y todo eso le pueden poner a sus alimentos. La modificación del estilo de vida es una de las cosas que se ha visto que tiene más incidencia para que el adulto mayor mejore, sobre todo que deje de fumar, que incremente su consumo de frutas y verduras y que se mueva, ¿verdad? A pesar de que el adulto mayor esté encamado, es importante también hacer ejercicios adaptados para él. Y bueno, al final, sin importar la etapa, siempre se puede hacer algo si tenemos voluntad, paciencia y una red de apoyo, ¿verdad? Ustedes saben que el personal de enfermería también es una red de apoyo del paciente, porque a veces los contratan a ustedes para servicios privados. Entonces, ustedes son su red inmediata del paciente y tienen que tener los conocimientos para que el paciente les tenga la confianza de que los van a cuidar bien, ¿verdad? Entonces, nos vamos a llevar para la casa, que siempre es importante también retrasar la velocidad de progresión para que cada vez haya menos adultos mayores en hemodiálisis y en diálisis, que se fomente la donación de órganos, porque pues un riñón ya no va a funcionar a menos que se trasplante, ¿verdad? Y tejer redes de apoyo y tratar de romper mitos y creencias erróneas. Y bueno, el paciente que les mostré primero, estos son 2 meses de terapia de nutrición, así llegó conmigo y así va. Si ustedes se fijan, sus cachetes están un poquito más robustos, su semblante es diferente, ya se para de la cama y se pone a jugar baraja con sus familiares, que era algo que no hacía porque estaba en calidad literalmente dormido todo el día, y pues su rosario raquítico pues ahí va, ¿verdad? Entonces va subiendo de peso de 29 kilos, ahorita vamos en 35, entonces es algo que lleva tiempo y paciencia, pero sí se puede y sí se está recuperando. Entonces aquí está su perfil bioquímico, donde pueden ver su creatinina, pues ahí la lleva, sus albúmina, etcétera. Y les traje estos casos para que vean que el adulto mayor sí se puede cuidar y sí se puede fomentar su estilo de vida saludable a pesar de que ya tenga sus años, ¿verdad? No importa si tiene enfermedad renal. Aquí están estos estudios de este paciente que tiene 65 años y pasó de una filtración de 12.9, o sea, estadio 5, ahorita está en estadio 3. Entonces eso lo ayuda a no llegar a diálisis, a estar en su casa, a hacer todas sus comidas, bien a gusto, viajar, etc. Esta es otra paciente de 68 años, que vean con qué creatinina llegó, 2.7 y ahorita va en 2.45. Y lo más importante son sus toxinas urémicas, de 140 bajamos a 72, o sea, la mitad. Mientras menos toxinas urémicas tengan, mejor se sienten porque les afectan mucho, como les digo, el sueño, el humor, etc. Entonces están cada vez mejor. Y bueno, estos son algunos otros de mis pacientes de fuera, de Venezuela, El Salvador, España, para que vean que también no es necesario que uno esté ahí al pie del paciente. Se pueden hacer cosas como la telemedicina o la telenutrición para que los pacientes puedan tener las herramientas adecuadas, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad la información y pues bueno, me pueden seguir en todas nuestras redes sociales o pueden enviarme correo o mensaje si tienen alguna pregunta o duda. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció? Paren la mano si les gustó. Ok, pues bueno, muchas gracias a todos y pues gracias a todos por su asistencia y por permanecer tan atentos. Bien, chicos, pues si no tienen ninguna duda, agradecemos muchísimo su presencia
Maestra Julia, agradecemos mucho Gracias. su participación. Creo que es muy valiosa la información que nos ha brindado. Esperemos que la aprovechen ustedes en primer y segundo nivel de atención. Creo que la mayoría están en la clínica 19, si no me equivoco, con la maestra Ceci. Apliquen por favor estos conocimientos. Sigan a la maestra en sus redes sociales. Yo la sigo y vaya que tiene bastante información muy valiosa. Por parte de la Coordinación de Educación Continua de aquí de la facultad, agradecemos su presencia. Le haremos llegar la constancia con valor curricular por parte de la Dirección General de Educación Continua de aquí de la Universidad de Colima y pues seguirá invitada a nuestras conferencias aquí en la facultad. Es bienvenida. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. ¿Ya todos se registraron?